estamos de vuelta, amigos. Estoy aquí con mi compañero y amigo y colega Carlos Alberto Vélez y estamos hablando sobre lo que sucedió el 6 de enero, en el día que se supone se tenía que ratificar a Joe Biden como el presidente número 46 de los Estados Unidos y que eventualmente terminó sucediendo ahí después de la medianoche, después de haber sido suspendida la sesión del Congreso. Aquí lo que sucedió cuando vimos con estupor estas imágenes, Carlos, en minutos cuando el caos reinaba en las dos cámaras del Congreso Nacional, cuando los asaltantes armados de pronto recorrían las diferentes estancias y lugares del Congreso, la policía evacuando a los legisladores, al personal del edificio, el vicepresidente Mike Pence junto con la presidenta del Congreso Nancy Pelosi y otros líderes que fueron evacuados, ¿no? Que los llevaron a unas zonas protegidas. Se habla de algunos que fueron llevados, no sé si ellos incluidos, a la base militar de Fort McNair, que está también ahí cerca de Washington. Después, el Capitolio cuenta con una salida interior por medio de un pequeño tren subterráneo que enlaza con los edificios de oficinas de los legisladores. Dice que por ahí se fueron hacia los refugios. Uno de estos asaltantes armado, que además esto salió en todas las fotos que se viralizaron, digamos, durante el día de hoy, pues se subió y se hizo del estrado de la Cámara de Representantes, ¿no? Mientras declaraba que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales, disparos aislados, enfrentamientos, la mujer que termina herida de bala en el pecho y que poco tiempo después termina falleciendo. Imágenes que nunca habíamos esperado ver, y menos dentro del Capitolio de los Estados Unidos, Carlos. A la mitad de los altercados, obviamente también un policía fue evacuado al hospital. Me quedo con estas palabras que también ayer me llamaron la atención, cuando Donald Trump, bueno, hay un policía, un ex jefe de policía de Washington que se llama Charles Ramsey, que dijo que el presidente Donald Trump debería callarse. O sea, que lo que había hecho era lo más cercano a un intento de golpe de Estado. Y Ramsey dijo que el presidente debería callarse y apartarse del camino. Cuando vimos estas palabras, Carlos, que dijo el presidente Trump poco después, que se dirigió a los manifestantes y que les dijo que se fueran a su casa, que él los amaba, que lo que habían hecho era prácticamente casi diciendo que era un acto patriótico, pero una manera de decirles que deben de parar la violencia, pero todavía sosteniendo su teoría del fraude, ¿no? Impresionante que todavía a estas alturas él siga sosteniendo esto, aun cuando pasó lo que pasó el día de ayer. Eso muestra evidentemente que el presidente mentalmente no está claro. En el fondo está atravesando ahí un síndrome, el síndrome del narcisismo, de la egolatría, o las personas narcisistas nunca van a que han perdido, que han sido derrotados. Es un hombre que ha tenido siempre en su vida situaciones de climas emocionales difíciles. No ha sido fácil este personaje. Y eso está viéndose reflejado en la manera como el país lo ha visto así, a pesar de que, por supuesto, tiene una base electoral importantísima que hace posible que el presidente siga manteniendo el discurso, la narrativa de la mentira. Basta una mentira para poner en duda todas las verdades, y esa ha sido como una estrategia de tipo político, Sí. de movilización masiva, Y que le ha para que a funcionado, través ¿no? de la mentira la van haciendo verdad, y les ha funcionado hasta el punto de Sí. tener una turba de más de 5.000 personas aproximadamente reunidas en el Capitolio, que además de eso, sin ningún tipo de mascarilla, violando cualquier tipo de procedimientos De protocolo de de salud. bioseguridad y de salud y demás. Sí. Ya hoy las cifras arrojadas frente al tema del contagio nos está dando ya que Estados Unidos ha registrado la mayor cifra diaria de muertes de COVID-19, de 3.900 personas diarias. Esto está poniendo en una enorme dificultad la manera como ha vivido esta circunstancia en el país, pudiéndose
haber manejado esta estrategia de la pandemia con prevención, con acuerdos entre los partidos políticos, con los gobiernos estatales y demás, y no en esa pelea permanente de demonizar a los demócratas, como lo hacía el presidente Trump en varias oportunidades y en varias ocasiones. Y eso está llevando a que con esa ausencia de liderazgo y de estrategia para prevenir la pandemia que se dio en mes de marzo del año pasado, y se hubiera manejado con un criterio de integridad y de integralidad y de puesta en marcha de mecanismos de prevención y demás, hoy estaríamos este año 2021 ratificando la presidencia de los 4 años del presidente Trump. Pero desafortunadamente no lo quiso, su soberbia fue mayor y el tema de la ausencia de humildad de este presidente lo ha llevado precisamente a que si en el 2016 entró por la puerta grande, ahora va a salir por la puerta de atrás. Definitivamente, definitivamente. Querido Carlos, bueno, y ahora vamos a enlazarnos en este momento. Está con nosotros la psicóloga y obviamente especialista criminóloga Mariana Guerrero. Déjame ver nada más, estoy aquí checando. Bueno, antes de que entre Mariana con nosotros al aire, yo te quería preguntar, porque tú tuviste una experiencia, bueno, vamos a hablar de esto de la experiencia en un ratito después de que entre Mariana. Ahorita nada más que se conecte con nosotros y quiero aprovechar para presentarla porque Mariana ha estado conmigo, querido Carlos, ya en otros programas. Ella es criminóloga, criminalista, tiene un diplomado en psicología jurídica y forense y tiene también un diplomado en reconstrucción de hechos. Mariana, como te digo, ha estado con nosotros. Hoy vamos a hacer un análisis de la personalidad de Donald Trump, querido Carlos, y Mariana nos va a ayudar. Tú sabes que se ha hablado muchísimo de la personalidad tan peculiar que tiene el presidente Trump, todo este estos actos de narcisismo, de gran narcisismo que tiene el presidente. Se han hecho documentales, se han hecho hasta una serie de entrevistas que han salido inclusive en plataformas de streaming. Su forma de negociar, su forma de ser, los antecedentes, su vida de élite. Hay que recordar que el presidente Trump viene de una familia adinerada, pudiente, o sea, él desde joven se manejó en altos círculos de la parte que tiene que ver con los negocios y las celebridades en Nueva York. Así que hoy tenemos a la criminóloga, criminalista, Mariana Guerrero, a quien le quiero dar la bienvenida. Nos estamos enlazando con ella desde la Ciudad de México. Estimada Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida y buenas noches. Buenas noches, Juan. Carlos, gracias por la invitación. Un saludo. Un saludo. Bienvenida Mariana. Y pues tanto Carlos como tu servidor estamos en este momento haciendo un análisis de todo lo sucedido en el Capitolio, pero queríamos un poco adentrarnos, Mariana, en lo que es tu especialidad, la personalidad de quien origina todo esto, que es Donald Trump. ¿Qué es lo que nos puedes decir dentro de lo que tú has estudiado y lo que tú has investigado? Pues mira, de entrada, como bien dices, se han hecho ya muchos estudios, se ha ampliado mucho sobre su personalidad narcisista y todo este caos que ha generado, porque lo ha generado él, pues le genera una enorme satisfacción. Como sabes bien, pues me tocó analizar la personalidad igual de Evo Morales Ayma, también del presidente de México, y tienen rasgos muy similares, no iguales, ningún perfil es igual, muy similares y provienen de raíces diferentes. Como tú lo mencionabas muy bien, pues Donald Trump viene de cuna de oro, por decirlo de alguna forma, sí, y nunca ha tenido que pedir prestado nada, nunca ha tenido que pedirle favores a nadie. Digamos que nada le ha costado trabajo. Exactamente. Entonces, esta forma de él de apropiarse, de llegar y tomar las cosas, es muy propia desde su origen. Aquí, como lo comentaba hace tiempo con una buena amiga, pues el problema no es que Donald Trump tenga rasgos o no narcisistas, el problema es que es el presidente de un país muy poderoso.
Ese es el Correcto. problema, ¿no? Porque tiene en sus manos tanto poder que en el momento en que él desata estos episodios de ira, porque los tiene, Ajá. es esta forma suya de estar siempre al pendiente de lo que hablan de él y enojarse y hacer rabietas por todo, pues puede disparar una conducta que afecta a todo el país. Imagínate, o sea, tiene códigos nucleares, tiene Y en este caso todo información el muy mundo. importante. Exactamente, ahí Sí. es donde radica el peligro. Vuelvo al punto, si fuera un ciudadano común y corriente, que a lo mejor quienes tienen que lidiar con él son nada más sus más cercanos, pues bueno, digamos que es un asunto que genera un daño en menor magnitud, mucha menor magnitud. Pero Donald Trump ha adoptado esta personalidad, como decíamos, desde niño. Sin embargo, lo que él tiene, Juan, toda esta conducta que él tiene, que él manifiesta, no es más que un mecanismo de defensa muy pobre y muy común. Donald Ajá. Trump tiene mucha falta de afecto. Donald Trump es una persona muy necesitada de afecto. Asumo yo, por sus orígenes, que no tuvo la atención de su padre. Digo, es el niño número 4 de 5 Ajá. y pues las familias grandes tú sabes que no se alcanza a cubrir todas las necesidades afectivas de alguien. Y que no se No cubren estoy con el diciendo que no dinero lo quieran, tampoco. no estoy Correcto. diciendo que no lo quieran, sino que no alcanzaban a cubrir sus demandas. Por eso él es muy demandante de afecto, de atención, de admiración, y por eso es muy dado él a denostar cualquier cosa que le genere a él una sensación de rechazo. Y a Esto, desconfiar también. claro, él sus síntomas de paranoia, sus rasgos de paranoia se han visto muy exacerbados después de asumir el poder. Es decir, nosotros como personas llegamos a un trabajo nuevo, por ejemplo, y pues en lo que nos vamos adaptando, perdón, pues vas así como que creando una esfera, ¿no? Una barra de protección Ujú. de ti para con tu entorno. Pero ya una vez que te vas habituando a él, pues ya como que te liberas un poco, agarras confianza, etcétera. Eso no ocurre con Donald Trump en cuanto a la gente que le rodea, pero sí exacerba esos sentimientos de poderío y de dominancia que él necesita, lo necesita para sentirse firme. Esta eh, tendencia de él de estar buscando enemigos en todos lados es porque necesita una reafirmación constante de lo que él es, porque tiene mucha inseguridad. Él, Yo quiero hacerle una pregunta Adelante, Carlos. a nuestra invitada, un Claro, abrazo claro, para por ella favor. aquí desde la ciudad de Pembroke Pines, donde estamos haciendo esta conexión aquí en el sur de la Florida con nuestra querida invitada mexicana. A mí me parece importante lo que usted dice y quisiera hacerle el siguiente interrogante. Usted habla de que el presidente Trump ha reclamado o reclama atención y admiración por sus rasgos narcisistas. Por supuesto que estos rasgos narcisistas no son adquiridos ahora en la presidencia, sino que él tiene desde su infancia. Y mi pregunta es, aquellos procesos emocionales que no fueron superados a tiempo en su infancia, o su relación con su mamá, con su papá, viene a traer esos resultados ahora cuando tiene un cargo importante de haber sido el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo se caracteriza eso? ¿Cómo se podría superar eso en un momento en que él toma ese liderazgo político? La otra pregunta es, toda la gente que lo ha acompañado a él en este proceso de los últimos 4 años, nadie se le ha o le ha dicho, presidente, usted está cometiendo errores. Lo vienen a hacer ahora cuando están terminando en los últimos 20 días de salir de la presidencia de los Estados Unidos. ¿Cómo mira usted esa radiografía humana, pero también desde su etapa de niñez? Porque, así como usted lo dice, estos rasgos vienen de tiempo atrás, ¿no? sí, claro. Um, bueno, lo comentaba hace rato, esta nueva fase de Donald Trump en la presidencia amplía o exagera, logra exagerar estos rasgos que ya traía desde niño, desde joven, porque no encontró un tope, no encontró un alto.
No alcancé a leer bien cuántos años tiene esta señora Melania, su esposa, con él. Sin embargo, con ella también tiene una relación muy demandante. No, Donald Trump no le es una pusieron persona... límites. Cuando era niño no le No, pusieron límites. No tenía límites. no, no. O sea, Donald Trump es una persona que quería algo y se lo compraban. ¿Por qué? Porque para el padre también le genera una sensación de impotencia al no poder cubrir necesidades afectivas, las cubren con regalos. Eso ocurre también últimamente, ¿no?, con las nuevas generaciones, que muy lejos de hacerle sentir afecto a un individuo, eh, generan sensaciones de soledad, porque un objeto nunca va a poder cubrir una necesidad afectiva. Un teléfono, una tablet, no le van a poder decir al niño, te quiero mucho, te abrazo, te beso. Y el apego es muy importante en todas las familias, es básico en el desarrollo del ser humano. Entonces, si Donald Trump no tuvo esto, no hay forma en que él pueda llenarlo. Ni todo el poder, ni todo el dinero, nada absolutamente se lo va a llenar. Hay estudios de unos especialistas de allá mismo de Estados Unidos que hablan sobre una herida narcisista. Este asunto ya lo había tocado en algún artículo. Esta herida nunca se cierra. Es un dolor emocional muy, muy profundo. Y Donald Trump es capaz de quedarse solo, pero no porque realmente quiera quedarse solo, sino para no dejar manifiesto que él necesita algo. Ujú. Donald Trump créanme que hubiera podido gobernar solo, esto en el sentido figurado, porque pues ya sabemos que no se puede, pero si de él hubiera sido, lo hubiera despedido a todo el mundo. ¿Por qué lo están haciendo ahora? Porque ya superó los límites. Donald Trump superó los límites. Vuelvo al punto este en el que hablaba sobre llegar a un nuevo empleo. Voy a referirme a un asesino, por ejemplo. Cuando un asesino que posteriormente se va a convertir en un asesino serial, hace como una especie de experimento, ¿no? Voy, ataco a alguien, le quito la vida y luego me espero a ver qué pasa. Cuando veo a los investigadores, a la policía, a la autoridad, extraviados de lo que está ocurriendo, entonces yo me siento poderoso, el asesino se siente poderoso. Lo señalo en primera persona, pues para no herir susceptibilidades. Sí, sí, claro. Si yo lo hiciera así, entonces vuelvo a atacar. Si yo vuelvo a ver que la autoridad está perdida en la investigación, eso me va generando a mí una sensación de poder, una sensación de que puedo retar a la autoridad, me puedo burlar, incluso puedo jugar con la autoridad. Y Es salirme un con la mía. proceso. Sí, eso es todo un proceso. Entonces, Donald Trump llega a la presidencia, va así como decimos acá en México coloquialmente, le va midiendo el agua a los camotes, y Ajá. entonces empieza a hacer manifiesto todo aquello que él siempre ha sido, porque siempre ha sido así. A mí realmente mi pregunta o mi inquietud va encaminada a qué ocurre con los políticos de tanta experiencia que le dieron cabida a un perfil así. Sería excelente, yo lo planteaba, por ejemplo, con amigos de Bolivia, sería excelente que a toda persona que va a tomar un cargo de esta naturaleza tan importante como ser presidente de un país, pues ahora sí que pasara por una revisión psicológica y criminológica amplia. ¿Por qué? Pues porque no hablamos de cualquier individuo. Entonces, Sí, Donald Trump estamos llega, hablando del cargo más importante que una exactamente. persona puede ocupar en un país No, y estamos hablando de Estados Unidos. y de Estados los Unidos es Estados una Unidos, potencia claro. en muchos aspectos, ¿no? Estos pleitos que tuvo, por ejemplo, con el líder norcoreano, que tuvo de repente con el Pero presidente de China. ahí precisamente, Mariana, si me permites, yo te quería preguntar algo, porque, a ver, es muy sabido, digamos, por mucha gente, que Donald Trump tiene una cierta fascinación por líderes como por ejemplo, Kim Jong-un, el líder de Norcorea, que a pesar de su aparente encontrón, tiene una fascinación por él. Él mismo, inclusive Donald Trump lo ha dicho. Tiene una fascinación por Vladimir Putin.
Bueno, Ah, tiene bueno, inclusive hasta una fascinación por López Obrador. Él dice que López Obrador le cae muy bien porque se parece mucho a él. Entonces, ¿por qué tiene esta fascinación por este tipo de líderes que todos tienen en ellos una característica de líderes autoritarios? el líder norcoreano y Vladimir Putin tienen algo que Donald Trump no tiene: permanencia. Ellos dos han logrado el sueño de Donald Trump. Han permanecido en el poder cuanto tiempo les ha placido, y eso era lo que pretendía hacer Donald Trump. Esta fascinación por sí mismo la externa en otros, porque en otros ya lo vio realizado. Es decir, esta grandeza que le da a personajes como Putin o como Kim Jong-un es un reflejo de sí mismo. Lo mismo sus defectos. Él dice que él no tiene defectos, sin embargo, cuando él nota una crítica hacia él, enseguida traslada ese daño emocional, lo traslada a alguien más para poder sacárselo. Culpa a los otros. Exactamente. Entonces, por eso él se da el lujo de, pues, hablar mal de medio mundo, insultarlo. Un día los ama, al otro día los odia. Es porque a él le gusta jugar. Como él manipuló objetos que eran manifestación de un afecto, entonces él ve a las personas como objetos. Yo quiero que mi papá me demuestre su afecto, entonces le pido algo y mi papá me lo compra. Es lo que hacía Donald Trump. Ese objeto que a él le están dando, para él es la personificación del afecto, pero es un objeto inanimado. No tiene alma, no tiene emociones ni nada. Eh, Entonces eh, él aprende a ver a los demás como objetos y que los puede manipular y que están para satisfacción de él. claro. Eso es lo grave. Una pregunta, aprovechando esto tan importante de lo que usted dice, es, ¿los medios de comunicación pueden de alguna manera configurar este tipo de personajes con unos rasgos de perfil psicológico narcisista criminal, como el caso, por ejemplo, del presidente Trump, o el caso de Evo Morales, o el caso de Maduro? Los medios también se comprometen a generar ese tipo de personajes como los que estamos mencionando en esta descripción detallada desde la psicología Absolutamente. criminal, ¿sí? Es determinante. Es determinante el papel de los medios de comunicación. En entrevistas pasadas con mi estimado Juan hablábamos sobre el límite que debe haber en medios de comunicación y redes sociales. Lamentablemente, y a lo mejor se escucha mal, ¿verdad? ¿Cuál es ese Pero se le límite? debe poner un freno. Se debe Ah, poner un freno. La ah, medida, por ejemplo, que tomó Twitter, que tomó Facebook, de cancelarle las cuentas o restringirle el uso de las cuentas al todavía presidente de Estados Unidos, fue la medida correcta. Yo lamento decirlo, pero fue lo correcto. No se puede permitir en absoluto que este discurso de odio, que este discurso de división se reproduzca y se reproduzca y se reproduzca y se reproduzca. ¿Por qué razón? Porque tiene una base electoral que son la base del narcisista. Sus electores no son personas, son cosas que le permiten estar en la cima. Para Donald Trump, sus electores son escalones de los que puede pisotear y ensuciar y lo que sea y mantenerse arriba. Estos electores replican y replican y replican el discurso de odio, que aun cuando no se note, eso es lo grave, aun cuando no se note, genera cierta sensación en el ciudadano, una sensación negativa, un sentimiento negativo. Estuve leyendo que varios especialistas de la salud mental, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, abogaron porque se le declarara incompetente para ejercer el cargo. Había una preocupación colectiva, por ejemplo, por los terapeutas que muy continuamente, sobre todo, insisto, con las nuevas generaciones, están lidiando con esta tendencia del ser humano de cometer un acto, pero no hacerse responsable de las consecuencias de esos actos. Y un presidente de la República está diciéndole al ciudadano: tú tienes la libertad de no hacerte responsable de tus actos. Y el mejor ejemplo es él.
Entonces, si tenemos un presidente, por ejemplo, Evo Morales, acusado de pedofilia, Donald Trump de tener El estos arranques, estas rabietas, Maduro. exactamente, Nicolás Maduro. Si ellos pueden hacerlo, pues entonces el ciudadano puede hacerlo. Instalan una especie de estado de anomia o estado sin ley que lo constitucionalizan y lo vuelven una forma de vida, tal como vemos en Venezuela. En Venezuela hay un completo estado de anomia. Nadie respeta a nadie. ¿Por qué? Porque el presidente no respeta a nadie. Por eso, cuando en un país un presidente toma juramento, por ejemplo en el país, en Estados Unidos, ustedes tienen la Biblia y su Constitución como una base de la convivencia humana y juran sobre ella. Acá nosotros sobre la Constitución en México jura el presidente y jura hacer valer la ley y respetarla. Entonces, si el presidente, que es la máxima autoridad, la figura, el representante de una nación, no lo hace, genera en el ciudadano que ya tiene tendencias a portarse mal, pues portarse más mal. Entonces, esto va generando con el tiempo, no de manera inmediata, un estado de anomia, que es un estado sin orden. Es lo que estamos viendo, lo que vimos ayer en el Capitolio fue eso, y es algo verdaderamente grave, muy, muy, muy grave. ¿Usted ha tenido experiencia de entender los comportamientos individuales, por supuesto, de personas que han hecho situaciones de crímenes, masacres, desaparecidos y demás, ¿verdad? En su estudio. Lamentablemente Ok. así es, nos toca lidiar con eso. Cuando tiene usted que enfrentarse con un personaje que ha hecho estas circunstancias de masacres, asesinatos de manera permanente o figuras que han hecho, por ejemplo, feminicidios y demás, ¿cuál es la medida, cuál es la respuesta profesional frente a ese tipo de personajes? ¿Existe la posibilidad de la sanidad mental o ya las personas quedaron demarcadas de por vida? Le voy a responder con algo que a mí, por ejemplo, durante la carrera me dejó muy pensativa. Un día preguntó la maestra si yo creía en la reinserción social de un delincuente. Y yo le especifiqué que los primodelincuentes, aquellos que han cometido un delito por primera vez, un robo, un homicidio, imprudencial, sí había oportunidad de hacerles entender, pero en las personas que han cometido actos delictivos intencionadamente, me parece muy difícil y sinceramente no lo creería. ¿Por qué razón? Porque el hecho de asesinar a alguien, de quitarle la vida a alguien, es el acto más destructivo de un ser humano que puede cometer un ser humano. Si a eso le sumamos que antes de asesinar a una persona la torturan, la desmembran viva, yo no veo yo salida para una persona así. Cuando a mí me preguntaban cuál es la medida que tú aplicarías para un perfil como el presidente López Obrador, yo ponía de ejemplo a Charles Manson. A Charles Manson le hicieron muchos estudios, todavía ya en su vejez, ya era una persona avanzada en edad, y lo seguían considerando un riesgo para la sociedad. Lo mismo aplicaría yo para el presidente Obrador. Los encerraría en una cárcel de máxima seguridad sin derecho a que tuvieran convivencia con los demás. ¿Por qué razón? Este tipo de perfiles, Carlos, tienen una capacidad enorme para manipular y tienen una capacidad enorme para detectar las debilidades en otras personas y a través de esas debilidades jugar con ellas y utilizarlas. Es lo que han estado haciendo, es lo que hizo Donald Trump ayer con con sus votantes, con las personas que le apoyan, es lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador durante muchos años de estar cosechando malas emociones, vibras negativas y todo lo peor del ser humano logra sacarlo él. Estos perfiles de los cuales estamos hablando, de la capacidad de manipular,
la posibilidad de que exista una reinserción para el delincuente. Es el mismo perfil que están adoptando hoy y que lo hemos visto en la historia de la cultura de la droga, si me permite decirlo así, porque esto ha generado unos estereotipos de mafiosos, de líderes mafiosos que están no solamente ubicados en Colombia, sino también en Centroamérica y en el caso de México. Su perfil es exactamente igual al perfil, por ejemplo, de los rasgos del narcisismo del que estamos hablando, de López Obrador, de Morales, de Maduro o del mismo presidente Trump. Es capaz si le paga el foquito nada más. Mano de obra no va a ser. ¿Sí? No podríamos determinarlo iguales. ¿Por qué razón? Bueno, en los líderes de grupos de cárteles, por ejemplo, un jefe de célula de sicarios, ellos tienen habilidades para ser perversos y habilidades para generar miedo. Ese es uno de los rasgos más rimbombantes, por decirlo de alguna manera, porque en la cotidianidad de ellos tienen que demostrarlo para generar respeto y para generar miedo. Pero eso es lo mismo que está pasando, por ejemplo, con la característica de la actuación del presidente, por ejemplo, Nicolás Maduro en Venezuela, Sí, o el mismo sí, Ortega de Nicaragua. en esos casos sí, definitivamente. Ellos se están controlando a través del miedo, porque, por ejemplo, Cuba. A Cuba le quitaron la dignidad de querer pelear. A los cubanos le quitaron la dignidad de querer trabajar y saber valerse por sí mismos. Una vez que le quitan eso al ser humano, definitivamente ya tienes una persona a la que puedes manipular para todo. Los hacen dependientes absolutamente, dependientes emocionalmente, ¿eh? Porque, por ejemplo, Nicolás Maduro juega mucho con las emociones de los venezolanos, Donald Trump juega mucho con las emociones de los venezolanos, y un cártel o un jefe de sicarios también juega mucho con las emociones de sus subalternos. Eso es lo que hacen. ¿Cuál sería entonces la diferencia, por ejemplo, el jefe del cartel, un personaje como el Chapo Guzmán o un Ajá. personaje reconocido y que fue un desastre en la cultura en Colombia, como el caso de Pablo Escobar y otros mafiosos que han incursionado en todo este delito que ha acabado con vidas, por supuesto? ¿Cuál sería esa diferencia, esos rasgos diferenciadores? El origen, el Ujú. origen definitivamente. Cuando nosotros somos criados, por ejemplo, Donald Trump creció en cuna de oro, pero igual y nunca ha asesinado a alguien, e igual nunca lo asesinaría. Donald Trump suele acabarlos emocionalmente, humilla a las personas completamente hasta que aquella persona huye, prefiere no estar ahí. ¿Cuál es la diferencia? Pues que, por ejemplo, Pablo Escobar fue una persona que nació pobre y de ahí brotó toda su amargura. Supo que para ganar dinero, para tener respeto, tenía que matar a sus oponentes y lo hacía. Digo que Donald Trump es una persona civilizada en cierto aspecto, que eliminó este atavismo de su persona, este primitivismo de acabar con el oponente en un homicidio. Donald Trump tiene una forma distinta de acabar a las personas. En cambio, Pablo Escobar no. Pablo Escobar sabía que los tenía que asesinar, desaparecerlos, porque le representaban un riesgo. La diferencia es el origen, pero ambos son manipuladores. Dicen que Pablo Escobar tenía una personalidad muy carismática y Donald Trump Y en hacía algún obras momento lo sociales, tuvo, y de una u otra manera hacían obras sociales para penetrar ese tejido social por popular supuesto. en distintas zonas del país. Y esa es una parte muy común, ¿no? Con, Todos son carismáticos, ¿no? Ah, claro, porque de esa forma, al momento en que yo muestro mi parte buena y mi parte mala, pues la muestro con quien me conviene. Es lo que hacen los líderes carismáticos. Puedo ser una bestia con mis enemigos, pero soy todo amor con el pueblo que me apoya. Donald Trump en su último discurso al público decía, es que le están robando la elección al pueblo. ¿Por qué? Porque como Evo Morales, pues ellos quieren erigirse, ellos son la personificación del pueblo. Ellos no, para ellos no hay más. Ellos son la personificación de la nación. Exigen sumisión y por fortuna,
quien le rodeó a Donald Trump, pues todavía tiene cierto compromiso con la Constitución, que es la ley máxima, que es la autoridad máxima para el estadounidense, y debería hacerlo pues para todas las personas en el mundo, ¿no? Porque la ley es lo que nos hace, lo que nos diferencia de los hombres, de los animales, perdón, respetar las leyes. Entonces, aquí en estos casos que ustedes me señalan, la diferencia entre estos dos perfiles, pues es el origen más que nada, pero todo tiende a manipular, por la buena o por la mala. El hecho de que Pablo Escobar hiciera buenas obras en Colombia, o que Nicolás Maduro trate bien a sus subalternos que le son sumisos, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, pues es porque ellos están obteniendo un beneficio, no porque ellos sean buenos. Ellos manipulan la realidad de esta forma. Entonces, ¿ustedes creen que, por ejemplo, si Nicolás Maduro llega a un sector que no tiene trabajo porque les ha quitado todo, pero va y les lleva comida, casi sería imposible que estas personas dijeran que Nicolás Maduro es malo? Claro, por Y como ya supuesto. están Pero sometidas, sus pues enemigos políticos que han sufrido en carne propia las torturas y las vejaciones, ellos no van a decir que Nicolás Maduro es bueno. Claro, en los últimos años hemos encontrado, por ejemplo, en las campañas políticas de quienes estamos hablando, personajes anteriores, que han generado su estrategia política de movilización sobre generar miedo. Y entonces eso se ha vuelto la cultura del miedo como una manera de que la gente por miedo vota o por miedo no vota. Eso nos puede llevar, escuchándolo a usted con atención, a descifrar algunas habilidades de esas personas, o más que de esas personas, habilidades para frenar esa cultura del miedo utilizado en las estrategias políticas. ¿Cuáles podrían ser? ¿Cómo detectarlas? En primer lugar, enfrentarlo. Donald Trump es una persona, es un ser humano tan mortal como cualquier otro. Desde que el ciudadano le da a ese ente político humanidad, no debe por qué tenerle miedo. O sea, no hay una razón de peso para decir, le tengo miedo. Bueno, sí, pero ¿por qué? Si también se puede morir igual que tú. Hay una historia fascinante que lo hablábamos ahora cuando hablábamos de los feminicidios. Esta historia fascinante que cuenta Mario Vargas Llosa sobre el asesinato de este dictador, Rafael Leónidas Trujillo. Un pequeño grupo de personas logró acabar con él. Todos los dictadores van a caer en algún momento, pero mientras ellos generan estas campañas de terror, porque eso les da grandeza a ellos, eso les da cabida en la vida del votante. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador se la pasó diciendo antes de llegar a la presidencia que todos los políticos que había antes de él eran corruptos, que todos los políticos que había antes de él hacían pactos con el narco, pero pues realmente nunca vimos abiertamente a los funcionarios de Felipe Calderón haciendo negociaciones como sí lo hizo el gabinete, parte del gabinete de Andrés Manuel, haciendo negociación con los supuestos grupos de autodefensa. bueno, y él Él se saludando a la mamá hizo, del Chapo, ¿no? Eso también fue exactamente, inédito completamente. pero él creó de sí mismo una burbuja purificadora en la que esta burbuja lo rodea a él y nada de lo malo, nada de lo corrupto, nada, absolutamente nada lo puede tocar a él. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado decir que su plumaje no se mancha y que puede volar sobre el pantano, no sé qué cosas, y que no se mancha? ¿Qué quiere decir él? Que si él habla, por ejemplo, con el Chapo, pues es por algo bueno. Y, en cambio, si lo hace Enrique Peña Nieto, entonces es malo. ¿Sí me entienden? Él ya creó una imagen tergiversada que se adapta a su realidad, tergiversada del otro y tergiversada, perdón, de sí mismo. Porque aun cuando muchas cosas no salen a la luz, las personas cercanas a Andrés Manuel saben perfectamente que es un corrupto. Cómo se hicieron los segundos pisos. Está esta guerra encarnizada que le hizo a María Elena Pérez Jaén cuando ella era titular del Instituto Nacional de Transparencia. ¿No? No hay posibilidades de que
alguien pueda manchar la imagen que él ha creado de sí mismo y que él sabe que muchos empezaron a creer y lo adoptaron. Yo quisiera, Que perdón, ahí señalar algo también, Mariana, dentro de lo que estamos platicando y preguntarte, antes de que nos hagan ahorita ya clic por el tiempo, pero esto que estás diciendo me llama mucho la atención por dos cosas, porque una de las cosas se ve que parece común en estos líderes es cómo ajá, llegan democráticamente al poder, ¿no? A base de ese carisma, a base de ese discurso de sí, divisionismo, de polarización, llegan al poder de una forma democrática, pero una vez que están sentados en el poder, lo primero que hacen es destruir la democracia. Y lo primero que hacen es destruir con esta manera de ser las instituciones para volverse ellos el centro de credibilidad y el centro todopoderoso y ese centro que es el que dice la verdad y que el pueblo tiene que creer sin ni siquiera creer en las instituciones mismas, como lo que vimos que está pasando en los Estados Unidos. Cuando la misma gente empieza a poner en entredicho a las propias instituciones, a la propia ley, haciéndose ellos, convirtiéndose ellos en un mártir, ¿no? Haciéndose ver como mártires, en donde solamente su palabra es la verdad, aunque no tengan ninguna prueba, aunque todo esté en contra de ellos y no hay legalmente ni físicamente una prueba que pruebe lo contrario o que tengan ellos por lo menos para sostener o sustentar su discurso. ¿Qué nivel de exacto, mira, inteligencia, de coeficiente tienen que tener para lograr este divisionismo y crear este culto hacia ellos, ¿no? Hacia su personalidad. fíjate que ha habido estudios sobre el nivel de coeficiente intelectual de este tipo de personas y no es alto, ¿eh? No es alto. Eh, una vez estudiando el perfil de Gary Ridgway, el asesino de Green River, tenía un nivel de coeficiente intelectual de 87. Sin Ok. embargo, era una persona muy manipuladora y muy encantadora. Y así se llevó la cifra de más de 40 mujeres asesinadas. ¿En qué estaba que lograba convencerlas? Pues Un, porque un, sabía un lo que Ted Bundy, quería. por ejemplo, ¿no? También muy carismático. Exactamente, exactamente. Aquí la diferencia es que Ted Bundy tenía un nivel de coeficiente intelectual bastante alto. No olvidemos que era una persona muy preparada, muy preparada. Así Ted es, Bundy es la personificación del narcisismo absoluto. así es. Vemos en Donald Trump una persona rupestre, por decirlo de alguna manera, si yo lo comparara con Ted Bundy. Y no porque le tenga admiración a Ted Bundy, sino porque Ted Bundy se esmeró en parecer lo que él quería parecer. Le llamaron el camaleón de los disfraces, ¿no? Porque se podía disfrazar de cualquier cosa a fin de generar confianza. En cambio, Donald Trump no podría disfrazarse de nada, él no tiene la inteligencia para eso. Él quiere que lo acepten tal y como es. O sea, él sale y quiere parecer encantador y quiere parecer buena persona, quiere parecer humilde. Incluso llegó a decir que era el más humilde de todos Sí, los sí, sí, presidentes del sí, sí, mundo. Y sí. vaya, digo, ¿quién vende pan frío, no? O sea, yo no voy a hablar mal de mí. O incluso si sé reconocer mis defectos, pues no los voy a decir. Insisto, esta emocionalidad, perdón, tan lastimada de Donald Trump lo lleva a ser así. Pero más bien creo yo que esto, estos, estos personajes, Juan Carlos, vienen a Ujú, ser como depredadores emocionales, depredadores de ujú. los demás. Es decir, le Mm. siembro a aquel lo que yo quiero o lo que yo siento, esta amargura que yo siento, se la siembro a él. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las parejas? Me voy a referir a los varones, porque sé que también hay mujeres golpeadoras. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los varones que golpean a la mujer, pero luego van y le dicen a la suegra o a la mamá, es que ella me trata mal? No, Y al final la pero que las víctima, golpean y la víctima todavía los defiende o les da la razón. exacto, esto es muy, un tema aparte, porque han creado el agresor crea dependencia, y lo mismo pasa con estas personas, con estos líderes carismáticos, crean una dependencia emocional muy fuerte que es casi imposible de romper.
Y cuando digo casi imposible de romper es porque estas personas se mantienen a diario en los medios para que no se les olvide. ¿Por qué? Porque en ellos también existe el temor de ser olvidados. Tienen una imagen de sí tan pobre que se sienten no importantes y a una persona importante pues no la recordamos, ¿no? Es como el Así es. tránsito que te da el paso y al Claro. otro día pasaste por otro lado, no lo recuerdas. Entonces ellos temen volverse fugaces, Ahora, por una eso se pregunta, mantienen Mariana. en los medios y en las redes. De ahí a que gobierne, de ahí a que el presidente Trump haya dado su característica, una de ellas es gobernar a través de las redes de Twitter, por ejemplo. Sí, es lo que te iba a Exactamente, decir, porque nunca ningún presidente habíamos visto que gobernara a través de Twitter o que se la pasara inclusive hasta dando informes a través de Twitter y que utilizara tanto las redes. Pero aquí yo veo una otra cosa en común en estos líderes que te quiero preguntar. Hablando de estos círculos de los que ellos se rodean, pareciera, Mariana, que una característica que tienen también en común es que tienen como que su círculo de confianza. Y entonces en ese círculo de confianza ven, principalmente ponen a sus familiares o gente allegada a ellos, que es el círculo, digamos, que es el primer círculo o el que por lo menos ellos creen que ese es el que no se puede romper, No, porque claro, y sus pareciera que tienen familiares, es que son, tanta claro, desconfianza es de que son otras los que se personas. dejarían, son los que se dejarían vender, Juan, Exactamente, o sea, porque ellos son son los sacrificables. los sacrificables, es correcto. Es lo que Exacto. yo te quería preguntar, porque esto pareciera otra característica muy común. Y de pronto ves que se rodean de estas personas que lo único que hacen es alabarlos, darles la razón en todo. El caso de Donald Trump me parece también característico porque está con su hija, con su yerno, con sus hijos, Así es. y pareciera que ellos, junto con la amiga de la hija, que es todo se convierte como en un círculo casi casi familiar, claro, porque es que es que el que se rodean. claro, de una u otra manera usted me corrige, el señor Trump ha generado un dominio emocional sobre ellos y no admite Definitivo. que ninguno de ellos vaya a hablarle mal a él o le vaya a contradecir. Y eso, inclusive esos mismos líderes, seguidores, llegaren a contradecirle a cualquier otra cosa, inmediatamente los destituye, como ha pasado, exsecretarios que trabajaron con él fueron Así es. destituidos, no eran bien vistos. Podría apostar que esa actitud que Donald Trump adopta con su familia, con Melania, con su hija y con su yerno, es la misma actitud que tenía su padre con él. Sí, se Vi reproduce el modelo. exacto, pero más duro. Volvemos al punto de los líderes del narco. Antes no eran tan descabellados como lo son ahora. Había códigos, y esto cualquier estudioso de las conductas criminales en este ámbito de las bandas, en la delincuencia organizada lo sabe. Antes había códigos, antes no se tocaba a la familia, antes no tocabas a los niños, pero las nuevas generaciones se volvieron mucho más sanguinarias. Las nuevas generaciones repiten los patrones, pero con una crueldad recargada, por decirlo de alguna forma. Lo mismo hace Donald Trump. Donald Trump debe haber tenido un padre muy autoritario y debe haber tenido un padre en el que si él decía no era no, aunque no tuviera la razón. Entonces Donald Trump adopta este patrón porque él asimila que eso generaba respeto en el papá y él se hace igual. Pero no tuvo la misma capacidad de su papá y él tiene que suplir ese hueco con algo. Entonces lo suplo generando miedo, entonces lo suplo generando dependencia emocional, entonces los golpeo y luego los beso, entonces los insulto y luego los apapacho. Esta dicotomía en el que pone a sus víctimas, porque lo son, aunque no lo quieran ver, esta dicotomía en el que las pone, le genera a Donald Trump una sensación de mucho poder, porque está dominando la vida de personas, así sea una, así sean dos. Ujú. Sí. Y sabes que me recuerda mucho a que una vez en una entrevista que le hicieron a Donald Trump, obviamente antes de que entrara a la política, ¿no? Una entrevista que le hizo, tú te acordarás, Carlos, del senador Jesse Ventura. Sí, claro, por supuesto. Jesse Ventura, que fue inclusive gobernador y en una entrevista, él tenía un programa de radio, entrevista en una ocasión a Donald Trump, ¿no? Antes de que Donald Trump siquiera pensara, ¿no? Estar dentro de la política. Y una de las preguntas que le hace, cuando él habla de liderazgo y habla de todo esto, que por cierto, Jesse Ventura le pregunta,
¿por qué partido se postularía usted? Porque ahí él todavía expresaba su admiración por Barack Obama. Fíjate, ¿no? Los cambios. Y entonces él dice, no, definitivamente yo me postularía, si entrara a la política, me postularía por el Partido Demócrata. Eso lo dijo Donald Trump en esa entrevista. Y en una de las preguntas que le hace sobre el liderazgo, Donald Trump le dice que para él el mejor ejemplo de liderazgo está en la película El Padrino. Ya. En cómo el Circle of Trust, ese círculo de confianza, que es el que tiene Vito Corleone, ¿no? Alrededor de él cuando él cierra la puerta. En la novela de Mario Puzo. La novela de Mario Puzo, son solamente sus allegados, ¿no? Sus hijos y prácticamente a los que él llama la familia. Claro, que eso también se puede configurar como un hecho de corrupción, eso de estar en un cargo de carácter público, administrando los recursos y los impuestos de lo que pagan los ciudadanos en cualquier país, nombrar a sus hijos y sus familiares y a sus personas más cercanas a ocupar cargos de responsabilidad estatal, es un acto de corrupción. Yo lo vería así, no sé usted cómo lo ve, pero... Sí, totalmente, manera... es nepotismo puro y lo hemos visto, ¿no, Mariana? En México también. Bueno, por ahí anda Mariana, pero sí, te decía no, que lo hemos visto, ¿no? Mariana, en México. Sí, claro, o sea, pero insisto, no crean que los pone ahí porque los quiere mucho o porque les tenga mucha confianza. Confianza no es una palabra que maneje el dictador de una forma recurrente. Ellos no creen en la confianza. Ellos creen en la utilidad que les puede dar a alguien en la forma que sea, como decía hace unos momentos. Si son sacrificables, pues bueno, los mantengo conmigo. No podemos olvidar la historia de René Bejarano con Andrés Manuel cuando era jefe de gobierno. Sí, claro. René Bejarano fue un sacrificable. Y sin embargo, véanlo, está ahí con él. O sea, ¿por qué? Porque Andrés Manuel identifica esa debilidad en sus cercanos, pero para aprovecharse de ellos. Ellos sí, no pero tienes razón, son capaces ellos mismos de defender lo que es indefendible, pero la gente que les cree también es capaz, de creer lo que nadie más podría creer, en este caso porque lo dicen ellos dicen que alguien es santo y puro y pues bueno, y así es, y la gente les cree. Carlos, no sé si tengas alguna pregunta más para Mariana antes de que nos despidamos. No, primero agradecerle a Mariana la información, el análisis que ha hecho sobre estos hechos acaecidos en las últimas 24 horas. Ha sido usted muy especial por atender nuestra llamada y la entrevista que ha hecho con Juan. Y por supuesto, se convierte ya usted, Mariana, en una referente de análisis importante ahora en este fenómeno político que va a continuar, por supuesto, para los próximos años y que desde luego vamos a tenerla muy en cuenta en estos análisis juiciosos que usted nos ha hecho en el día de hoy. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, yo nada más quisiera dejar un mensaje para quienes escuchan esto. Tenemos que ser respetuosos de la ley y desde el momento en que vemos que un político, quien sea, no respeta la ley, esa persona no es de fiar, así de simple. Si justifica un acto ilegal, no puede ser una persona apta para manejar dineros públicos o para manejar decisiones públicas. Decía en su campaña Donald Trump, yo no tengo tiempo para ser políticamente correcto. Posiblemente pueda no ser políticamente correcto, pero no se puede ser legalmente incorrecto. Así de simple. Totalmente, totalmente. Querida Mariana, te quiero agradecer muchísimo, de verdad, que hayas tomado nuestra llamada, que hayas estado con nosotros. ¿Dónde te puede seguir la gente en redes? Me pueden seguir en @Marian1979 en Twitter. Tengo una fanpage en Facebook como Mariana Guerrero, criminóloga Mariana Guerrero. Ahí me pueden encontrar, pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios, pueden hacer críticas, por supuesto. Y bueno, podemos armar un debate súper en redes, siempre y cuando pues se genere con las medidas de respeto, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, anoche, te hago un comentario así rapidísimo, anoche leía un comentario del maestro Vicente Garrido, que es un referente en España. Para mí es un maestro muy, muy completo en el estudio de la criminología. Él es psicólogo y es criminólogo. Y alguien le criticaba
que por qué opinaba cierta cosa sobre Donald Trump. Pues yo creo que yo le contesté a esta persona, le digo, yo creo que hay que respetar los conocimientos y la experiencia de cada quien, ¿no? Porque pues yo no le voy a ir a decir a un economista, tú qué sabes, si está dando su punto de vista económico, porque incluso a quienes hablan a favor de las medidas económicas de Trump o de Obrador o de Morales o de Maduro, pues no puedo refutarlas, ¿verdad? Porque son expertos en eso. Entonces siempre puede haber un debate muy saludable y es bueno porque muchas personas pueden salir de sus dudas si nos preguntan y nosotros salimos de dudas y preguntamos a alguien más. Entonces ahí me pueden encontrar en redes y bueno, me gusta mucho interactuar ahí, pero pues cuando gusten ya saben a quién me encuentran. Gracias, querida Mariana. ¿Nos repites de nuevo tu Twitter, por favor? Es @Marian con N de niño al final, 1979, mi cuenta de Twitter, Facebook, criminóloga Mariana Guerrero. Perfecto. Gracias, Mariana. Te agradecemos enormemente tu participación, que nos hayas pues dado todos estos conceptos y te quisiéramos obviamente extender la invitación para pues más adelante, si tú lo aceptas, tenerte en otros espacios que compartimos junto con Carlos y tu servidor. Ojalá que puedas estar más adelante con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, les reitero mi agradecimiento a ustedes, gracias al público que escucha. Y bueno, estoy a sus órdenes, cuando gusten, ya sabes dónde localizarme. Y bueno, Carlos, un placer platicar con usted. Igualmente, Mariana, un abrazo afectuoso aquí desde el sur de la Florida para nuestra querida Mariana. Abrázame, corazón, no hay nada que hacer, solamente quererlos más. No hay nada que hacer. Hoy llueve otra vez. Querer